Casa de Oración Zumpango presenta. No sin antes poner en las manos de Dios este tiempo de palabra, este tiempo de enseñanza, que sea Dios el que hable a nuestras vidas. Para mí ha sido de mucha bendición el tema que estamos viendo, el tema de la comunicación. Y hoy terminamos este tema de la comunicación y vamos a empezar con otro muy interesante también. Pero yo quiero que el día de hoy podamos aún pedirle al Señor que Él nos ayude a poder poner en práctica esto que hemos aprendido. La comunicación es algo bien importante en el hogar. La comunicación es algo de verdad base en el matrimonio. Entonces vamos a poner por obra lo que hemos aprendido. Y vamos a cerrar nuestros ojos, extienda su mano y ore por mí para que Dios hable a través de mi vida. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque, Padre, podemos compartir tu palabra, Señor, a través de estos medios, Señor, porque podemos, Padre, extender tu palabra, Señor, en diferentes lugares, Señor. Gracias, Padre, por las personas que nos escuchan, Señor. Bendice sus vidas, Padre, y que aún este tema, Dios, pueda ser de bendición, Padre. Habla a cada una de mis hermanas que están aquí, Señor, las que están en sus hogares, Padre. Y, Señor, que aún podamos ser humildes, Padre, y sencillas, Dios, para poder reconocer en lo que nos equivocamos, Padre, y lo que tenemos que cambiar, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, y te pido que tú uses mi vida, Señor. Que seas tú, Padre, hablando a través de mi vida, Señor, al corazón de mis hermanas, Padre. Abre su entendimiento, Señor. Abre, Padre, aún, Señor, su espíritu, Padre, para que esta palabra, Dios, pueda caer en una buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, Señor, y amén. Bueno, pues nuestro tema del día de hoy, como les decía, terminamos ya con el tema de la comunicación, pero hoy se llama la comunicación en el hogar cuando hay desacuerdos. Y antes de empezar, bueno, quiero darle la bienvenida a nuestras hermanas que nos ven a través de los medios de internet. Bienvenidas a nuestras hermanas de Querétaro, les mandamos un saludo, les mandamos un abrazo, hermanas de Querétaro, Dios les bendiga. Y bueno, también pronto ya van a empezar con sus transmisiones, con Kenia Galvez también, pero bueno, les mandamos un saludo, un abrazo, que Dios les bendiga. A todas las que nos están viendo también de las diferentes iglesias, les mandamos un saludo y un abrazo, que Dios les bendiga. Mañana se transmitirá esta prédica también a las 11 de la mañana, será la retransmisión por Facebook Live también. Por Facebook, perdón. Y bueno, otra vez a las de línea, recordarles acerca de nuestra escuelita bíblica de vacaciones. El tema es la armadura de Dios. Empezamos el lunes 10 y terminamos el viernes 14. Va a ser de mucha bendición para que ustedes puedan estar alimentando a sus pequeños con la palabra de Dios. Lo vamos a transmitir por Facebook Live para que estén pendientes ahí de las transmisiones diarias. Van a ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde nuestras transmisiones de la escuelita bíblica. Entonces estén pendientes. Y ahora sí vamos a entrar a nuestro tema. Pues como primer punto tengo que decirles que, pues como nos dice el tema de hoy, de la comunicación en el hogar cuando hay desacuerdos, pues primeramente tengo que decirles que esos desacuerdos tenemos que evitarlos en cuanto sea posible en nuestro matrimonio.
Tenemos que evitar los desacuerdos. Yo sé que siempre hay desacuerdos, siempre, porque pensamos de diferente manera y hay desacuerdos, pero tenemos que aprender a ceder siempre, hermanas. Recuerden que somos una sola carne. Entonces, al ser una sola carne, tenemos que, aún en esos desacuerdos, ponernos de acuerdo y llegar a una sola decisión, a un solo acuerdo. Amén. Quiero que me acompañen a Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Dice así: si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Si es posible y en cuanto dependa de nosotras, evitemos esos desacuerdos en el matrimonio, hermanas. Aquí en la palabra nos lo dice: vivamos en paz con todos. Y vivir en paz no es entrar en discusión, ¿verdad? Es estar de acuerdo, es ceder a veces a lo que pudiéramos estar en desacuerdo. Amén. Y en Proverbios 17, versículo 1, también nos dice, Proverbios 17, versículo 1, yo lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy para que puedan entenderlo un poquito más, pero ahí en su Biblia usted léalo. Dice así: más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando. Se lo voy a volver a repetir. Más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando. Tenemos que evitar las peleas, tenemos que evitar los desacuerdos en casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Recuerden que estamos hablando dentro del núcleo familiar. Si en la familia, si dentro del hogar estamos viviendo en paz, entonces eso se va a reflejar también con nuestros hermanos de la iglesia y también vamos a vivir en paz con ellos. Y ahí mismo en Proverbios 17, pero se saltan al versículo 14. Dice así, yo lo voy a leer ahora en la versión del lenguaje sencillo, porque es un poquito complicado entenderlo en la versión de Reina Valera, pero yo lo estaba leyendo en la versión del lenguaje sencillo y me gustó mucho esta versión. Se entiende más este versículo. Dice así: si comienzas una pelea, ya no podrás controlarla. Es como un río desbordado que arrastra todo a su paso. Es bien cierto esto. Cuando nosotros empezamos una discusión, ya no podemos pararla. Aunque digamos, ya no quiero discutir ya. Porque a veces estamos hablando con nuestro esposo y ya eso se sube de volumen y decimos, ya no quiero discutir. Pero el esposo contesta y dice, pero es que empezaste, ahora vamos a terminar. Y la discusión sigue. Y ya es bien complicado parar esa discusión que empezamos. Por eso aquí en la palabra dice, si comienzas una pelea, ya no vas a poder controlarla. Dice que es como un río desbordado. ¿Han visto cuando hay lluvias muy fuertes y los ríos se desbordan? Ya no pueden hacer nada, ya no pueden detenerlo. El río empieza a llevarse todo lo que encuentra a su paso. Así es, así son las discusiones. Las discusiones salen y empiezan a llevarse todo lo que hay a su paso. Empiezas a sacar todo, y como les decía en clases pasadas, empezamos a decir cosas que según nosotras decimos, no quería decirlas, pero las decimos con toda la intención porque estamos enojadas, porque estamos molestas. Y cuando estamos enojadas, hablamos cosas que después nos arrepentimos. Entonces tenemos que tener cuidado con empezar una discusión, evitar esas discusiones. Y esto no significa que no debemos hablar sobre el problema,
porque ya les había yo comentado, cuando tenemos un problema, tenemos que resolverlo en el momento. En el momento tenemos que resolverlo, porque si no, esto crece. Entonces yo no estoy queriendo decirles que no hablen del tema, sino al contrario, deben de resolverlo inmediatamente. Pero yo les decía la semana pasada, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para poder hablar las cosas conforme a la palabra de Dios y evitar discusiones. Vamos a Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Dice así: enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Todas nos podemos enojar, todas nos enojamos en algún momento, ¿verdad? Y aquí dice la palabra de Dios, enójense, porque somos carne, porque tenemos emociones, porque sentimos. Entonces nos podemos enojar, pero no pequemos. Tengamos cuidado con esos enojos. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enojamos? Aprendamos a tener dominio propio. En la palabra de Dios dice que tenemos dominio propio. Y el dominio propio es que tú aprendas a controlar tus emociones, que tú sabes controlar eso que estás sintiendo en el momento de la discusión. Y dice también, reconcíliense antes de que el sol se ponga, porque ¿cuántas veces pasa que discutimos, nos enojamos desde la mañana, desde que nos levantamos, nos enojamos y discutimos, y se va el esposo al trabajo y se va enojado, y nosotras nos quedamos en casa enojadas todo el día? Y regresa el esposo y no le hablamos, y él no nos habla, y le sirves de comer pero enojada, y se van a la cama y enojados. Cada quien en su lado, ¿verdad? Si tienen camas king size, pues qué padre, porque cada quien se va a su orilla, ¿verdad? Si es matrimonial, sufren porque pues están ahí juntitos, enojados, juntitos pero enojados. Hay otros matrimonios que se enojan y agarran su almohada, agarran su cobija y se van al sofá o se van a otra recámara. Pero aquí en la palabra de Dios dice, reconcíliense antes de que se ponga el sol. No debemos de dormirnos enojados. ¿Por qué? Porque le estamos dando lugar al diablo. Si tú dejas que tu esposo se vaya enojado al trabajo, en el trabajo hay muchas tentaciones, mujer. En el trabajo hay muchas tentaciones de mujeres, de, no sé, otras cosas que pudiera haber, pero principalmente hay mujeres que pudiera tu esposo llegar enojado y la mujer preguntar, ¿qué tiene? Y el esposo empieza a platicarle, ¿verdad? Y de ahí se pueden desatar muchas cosas. Entonces no le demos lugar al diablo, cubran la vida de sus esposos, mujeres. Si ustedes no quieren que su esposo caiga en alguna tentación, cubran su vida y obedezcamos la palabra de Dios. Porque después cuando pasan estas cosas, culpamos a nuestro marido y decimos, es que tú me fuiste infiel, sí. ¿Pero qué hiciste tú? ¿Lo estabas cubriendo? ¿Estabas obedeciendo lo que decía la palabra de Dios de reconciliarse, de no dejarlo irse enojado a su trabajo, de no dormirse enojados? Porque siempre pensamos en lo que hace el otro, pero no pensamos en lo que también nosotras hicimos. Entonces tengamos cuidado. A veces leemos estos versículos y los leemos así como que, pues sí, dice que nos enojemos, pero que nos reconciliemos. Bueno, pues sí, duérmete aquí conmigo. Ya, vamos a contentarnos. Pero no vemos más allá de lo que puede pasar si no lo hacemos. Lo orillamos a veces a caer en tentaciones. Entonces cubramos a nuestros maridos de todo esto.
Cuando ofendemos a nuestros esposos, mujeres, debemos de reconocerlo pronto y debemos de procurar causar un cortocircuito en el pleito, es decir, cortarlo. Si en el momento que está la discusión tú te das cuenta y que hablaste algo que lo ofendió, en ese momento reconócelo y pide perdón. Es bien difícil porque pues a mí también me ha pasado, ¿no? Que de repente están en la discusión y dices algo que dentro de ti dijiste, chin. O ves la cara del esposo, ¿no? Cuando le dijiste algo y ves que lo lastimaste o ves que lo ofendiste y te das cuenta de que lo hiciste y sigues, no te detienes. Pero tienes que reconocerlo y tienes que, pues no guardar silencio, porque no es lo adecuado, sino tienes que en el momento decir, pues no sé, un lo siento. Sinceramente, un perdóname, un te quiero, no quise decirlo. Perdóname, la euforia del momento me llevó a decirlo, pero te quiero, perdóname. O simplemente decir, no peleemos, por favor. Acuérdense que en la palabra de Dios dice que la palabra blanda calma la ira, ¿verdad? Entonces, si tú das una contestación con amor, si tú das una contestación blanda, vas a tranquilizar esto. Pero si tú te pones a gritar de la misma forma, si tú te pones a insultar o a ofender, vas a agravar la situación. El método bíblico cuando hay ofensa también funciona en el hogar. Les voy a dar el método bíblico. Este está en Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice así: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Esto lo habla a lo mejor aquí en el contexto de la iglesia, pero vamos a verlo también en el contexto familiar, en el contexto como matrimonio. Ahí mismo en Mateo, pero en el capítulo 18, versículo 15, dice así, también aquí nos está hablando en el contexto de nuestros hermanos en la iglesia, pero nosotros podemos tomarlo también para el hogar, para el contexto familiar. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Es decir, en el momento, si tu esposo te ha ofendido o ha hecho algo que te ha lastimado, en el momento arréglalo, en el momento díselo, háblalo con él. Y si tú ves que la cosa sigue igual, hay personas a las que te puedes acercar. Están los líderes de matrimonios, están los pastores, con los cuales tú te puedes acercar y pueden hablar esta situación. Pero aquí en la palabra de Dios lo que está tratando de decirnos es que primeramente tenemos que tratar de arreglarlo nosotros. Primero es algo entre tú y tu esposo. Es algo que deben de arreglar ustedes. No es luego me gritó, ay, pues le voy a hablar a mi mamá para decirle lo que me dijo. O le voy a hablar a la pastora porque siempre es lo mismo y le voy a decir lo que me dijo. No, sino en el momento es hablarlo con tu esposo y tratar de arreglar la situación. Y dice aquí, cuando tú y él estén solos.
Evitemos tener estas discusiones delante de los hijos. Evitemos tener estas peleas delante aún también de los papás o de los suegros o de los cuñados, de los hermanos. No es bueno que ventilemos nuestros problemas. Cuando estén tú y él solos, arreglen la situación, hablen las cosas. Seamos prudentes también para arreglar todas estas situaciones. También dice aquí que debemos de confesar nuestros pecados y orar juntos. Porque siempre que hay una discusión, pues vemos primero lo que Él nos hizo. Vemos primero lo que Él habló, pero no nos ponemos a pensar en lo que nosotros ofendimos, en lo que nosotros dijimos o hicimos antes de. Siempre que tengas una discusión con tu esposo, primero analiza lo que tú dijiste, primero analiza lo que tú hiciste, porque es algo personal. Y ve y pide perdón, confiesa lo que hiciste mal, pide perdón y aún los dos juntos oren al Señor y entreguen al Señor estas cosas con las que están batallando. Vuelvo a repetirles, la comunicación es bien importante dentro del matrimonio. Si ustedes no se están comunicando lo que no les agrada, lo que les está molestando, lo que les está lastimando, están dejando que la situación crezca y que se salga de control. Entonces, hablemos, digamos qué es lo que no está funcionando correctamente y pónganlo delante del Señor. Santiago 5:16, vamos ahí. Santiago 5:16 nos dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Fíjense cómo dice aquí, para que sean sanados. Porque cuando hay ofensas, cuando hay insultos, el corazón se lastima. Y empezamos a guardar cosas ahí, empezamos a crear raíces de amargura. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados y vamos delante del Señor y se los entregamos, Él va a sanar esas cosas. Y Él las va a borrar, Él las va a limpiar. Y tú vas a poder decirle una vez más a tu esposo, te amo, sinceramente. Porque si tú estás guardando cosas en tu corazón, cuando tú le dices te amo, no lo dices sinceramente. Porque están esas cosas estorbando ahí. Y no lo estás diciendo de corazón, de verdad, sino pues porque son esposos tal vez y porque lo tienes que decir. Pero cuando tú se lo entregas al Señor y Él limpia eso, quita eso que está ahí lastimándote y sana tu corazón, entonces puedes decir un te amo sincero, un te amo de corazón. Ahora, cuando el cónyuge es ofendido, debe perdonar de la misma manera que ha sido perdonado. Y vamos a verlo esto en Efesios 4:32. Si tú has sido ofendida en algún momento, debes de perdonar de la misma forma en que Dios te perdonó a ti. Debemos de aprender a ser misericordiosas. Fíjense lo que dice aquí en Efesios 4:32, dice, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Cada que alguien les ofenda, cada que alguien les lastime y que estén batallando con el perdonar, recuerden qué cosas Dios ha perdonado en su vida.
Recuerden qué cosas a lo mejor tan malas han hecho, de las cuales Dios les ha perdonado, y que nosotras también tenemos que ser misericordiosas y perdonar de la misma manera. No podemos creernos más buenos o más fuertes que Dios. Tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. Y no debemos de guardar rencor. No debemos de guardar nada en nuestros corazones, nada. No permitas que nada de lo que pase en el matrimonio se guarde, porque las mujeres somos bien históricas, ¿verdad? Las mujeres recordamos todo lo que pasa. Desde el día en que nos casamos podemos recordarlo. Y en las discusiones siempre lo sacamos. Es que yo me acuerdo que ese día de la boda no quisiste partir el pastel conmigo. Y traes eso en tu corazón. Y cada que hay una discusión, sacas que no quiso partir el pastel contigo tu esposo. Y para ti es una súper ofensa. Y es algo que guardas ahí. Y llevas 20 años casada y sigue eso ahí en tu corazón. De que no partió el pastel contigo tu esposo. Y sigue siendo un tema de discusión. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a olvidar lo que pasó. Vamos a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice así: no hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso. ¿De qué está hablando aquí? Del amor. Estamos hablando, 1 Corintios capítulo 13 nos habla de la preeminencia del amor. Entonces aquí estamos hablando del amor y dice que el amor no hace nada impropio. El amor no es egoísta, no se irrita. El amor no es rencoroso. Si tú amas a tu esposo, si tú amas a tu pareja, no debes de ser egoísta, no debes de ser rencoroso. Debes de aprender a perdonar. Tampoco debemos de juzgar los motivos que realmente ignoramos. Esto es algo bien importante, los prejuicios. No tenemos que ser prejuiciosas. Esos pensamientos que vienen a nuestra mente sin antes saber la verdad de las cosas. Lo que nos creamos nosotros en nuestra cabeza antes de saber realmente lo que está pasando. Por ejemplo, no sé, a lo mejor el sábado tu esposo trabaja mediodía y ese día quedaron en que iban a salir a comer porque ya tiene mucho tiempo que no salían, entonces quedaron que el sábado iba a llegar y se iban a ir a comer. Pero en la mañana, sin querer, le diste su café frío. Pero como ya iba deprisa, dijiste, pues ya se lo voy a dar así, ya ni modo. Y le das el café, ¿no? Y llega la hora en la tarde cuando el esposo tenía que llegar porque habían quedado para irse a comer y no llega. Y tú ya empiezas a pensar, de seguro se está vengando porque le di el café frío. Seguramente se está vengando y empiezas a crear historias en tu cabeza. Es que siempre es así, es que él no me perdona nada, no puedo tener ningún error. Tantito me equivoco y ya él se quiere vengar y no me la pasa y por eso no llega. Seguramente se ha de haber ido con el pastor allá a decirle que yo no lo atiendo bien. Y ya estás creando cosas en tu cabeza. Cuando a lo mejor se le ponchó una llanta. O a lo mejor se le atravesó un carro y le dio un golpe. No sé, algo que no dejó que llegara a tiempo. Pero tú ya creaste un prejuicio en tu cabeza. Y ya piensas que la situación pasó porque tú no hiciste bien las cosas. No hagamos o no juzguemos motivos que realmente ignoramos.
Si no sabes lo que pasó realmente, no juzgues. Espera a que se te dé una explicación. Espera que se te diga por qué las cosas pasaron así. Y no solamente con el esposo, sino con los hijos también. Cuando los hijos llegan tarde y ya estamos pensando, es que es un desobediente, es que nunca me obedece, nunca respeta las reglas de la casa, pero cuando llegue va a ver cómo le va a ir. Y abre la puerta el hijo y le empiezas a gritar y lo empiezas a regañar. Pero no le preguntas, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Tú no sabes si lo asaltaron. O sea, a lo mejor le quitaron lo que traía para su pasaje y batalló para volver a conseguir y llegar a casa a la hora que tenía que llegar. Pero abre la puerta y lo primero que tú haces es gritarle, en lugar de preguntarle, ¿estás bien? Es tarde, ¿por qué llegaste tarde? ¿Pasó algo? Antes de poder discutir, antes de poder regañar, antes de poder juzgar, esperemos una explicación. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 4. Dice así, no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Antes de poder juzgar, antes de poder criticar, primeramente vamos a ver nosotros en qué estamos fallando. Antes de poder decir, es que siempre se enoja porque no hago las cosas bien, pues a lo mejor realmente sí no estás haciendo las cosas bien. Entonces, antes de poder juzgar, revisemos qué es lo que nosotros no estamos haciendo bien. Y también pasa aquí en la iglesia, ¿verdad? Sobre todo los servidores. En los servidores pasa mucho. Que dicen a una hora y llegas y los demás no llegan. Y estás bien enojado porque los demás no llegan. Y ya estás haciéndote prejuicios en la cabeza de por qué no llegan los demás. Y estás muy enojado. Es que siempre llega tarde, de seguro se quedó bien dormido y él sí está disfrutando y yo aquí, a la hora que se dijo. Y empezamos a hacer prejuicios. Y cuando llega el hermano que llegó tarde, estás bien enojado. Y estás en tu servicio enojado todo el día, sin saber por qué el hermano llegó tarde. Y aunque no tuviera un motivo, recuerda que tú vienes a servir al Señor, no vienes a servir a nadie más. Entonces quita los prejuicios de tu cabeza. No empieces a juzgar antes de conocer la verdad de la situación. También nos dice que no debemos de gritarnos ni de ser ásperos como pareja. No debemos gritarnos ni ser ásperos como pareja. Híjole, nos lo hubieran dicho antes, ¿verdad? Creo que es lo primero que hacemos. Gritarnos y ser ásperos, ser duros. Vamos a Proverbios capítulo 15. Versículo 1. Es el versículo que les decía hace rato. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. ¿Sí se han dado cuenta que cuando están en una discusión, dicen, ay, ya, no te enojes, mi amor? Porque somos bien hábiles.
cuando sabemos que hicimos algo mal, hasta hablamos así como que, ay, ya, fue sin querer, y hablamos bonito, ¿ah? No quise hacerlo, mi amor, perdóname. Cuando hablamos así, ya el esposo, bueno, sí, ya. Y se pasa, y no hubo discusión. Pero si tú sabes que hiciste mal y aún así le dices, ay, bueno, ¿qué? Pues es que siempre es así, entonces yo no sé por qué te enojas. Y empiezas a contestar fuerte o empiezas el pleito, pues agrandas todo. Entonces siempre seamos de respuestas amables, de respuestas blanditas. Como mujeres tenemos que ser así. Que calmemos la ira con nuestra respuesta. Que si vemos que él llega alterado del trabajo porque tuvo un día pesado, porque tuvo muchas cosas que hacer, que no es justificación, pero si aún así tú todavía llega enojado y le echas más limón a la herida, pues esto se agranda, ¿verdad? Entonces, si tú ves que él llega molesto, si tú ves que él llega acelerado, que llega enojado, pues tú tranquila, no te aceleres, sino en el momento en que tú lo veas, dile, Señor, dame sabiduría, ayúdame, Dios, ayúdame a tranquilizar esto, porque luego se siente el ambiente, ¿verdad? Cuando dices, uy, creo que viene enojado. Entonces ahí es cuando tú tienes que dar una respuesta amable, tienes que darle un recibimiento amable. ¿Cómo estás? Siéntate, descansa, ahorita te sirvo de comer. Si es posible, mejor ni le preguntes, porque a veces vienen tan enojados que no quieren ni que se les pregunte nada. Entonces mejor déjalo que se siente, que se relaje y ya después poco a poco va a ir saliendo el tema. Pero si en el momento luego, ¿y ahora qué traes? Porque luego así lo recibimos, ¿vale? Les vemos la cara y ay, ya vienes enojado. No, pues ya ahí ya echamos a perder el momento. Tenemos que ser sabias en todo momento. Colosenses 3:19. Colosenses 3:19 dice así: ustedes, los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. Esposos, eso va para ustedes también. Nosotras tenemos que dar una respuesta blanda, pero también ustedes deben de ser amables, deben de ser amorosos. Recuerden que en la palabra de Dios dice que deben de tratar a la mujer como a vaso más frágil. O sea, más frágil, al más frágil de los vasos, así es como deben de tratar a su esposa. A la mujer no hay que entenderla, hay que amarla, porque si tratan de entendernos, es complicado. A veces ni nosotras nos entendemos, ¿verdad? Pero bueno, que Dios les dé también sabiduría, varones, para poder entendernos y amarnos y tratarnos, ¿verdad?, con paciencia. Vamos a Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32 dice: desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Yo creo que en este tiempo de cuarentena, no sé si les pase, pero yo he escuchado, ¿no?, comentarios de que en este tiempo de cuarentena a muchos se les ha acabado la paciencia. Y muchos en casa están batallando con la ira, con el enojo, con la gritería, porque ya perdieron la paciencia. Pero aquí la palabra de Dios nos dice: desechen todo lo que sea amargura. ¿Qué es amargura? Que piensen que todo lo que hacen lo hacen contra ustedes. Que si el hijo se porta mal, lo hace porque no me quiere. Que si el esposo hace las cosas mal, lo hace porque se está vengando de mí. Que si el perro mordió tu ropa, es que ni el perro me quiere.
y vives con esa amargura en tu vida todo el tiempo, pensando en que todo lo que pasa en casa es contra ti. Quita esa amargura de tu corazón. Quita el enojo. Quita la ira, la gritería, las calumnias y todo tipo de maldad. Y dice el versículo 32, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este versículo ya lo habíamos leído, ¿verdad? Hace ratito. Tenemos que perdonar. Si tú crees que lo que están haciendo en casa es para molestarte solamente, pues perdona esa situación también. Y pídele al Señor que te dé misericordia, que te dé paciencia, que te llene de paciencia cada día, porque yo sé que también es difícil el estar todo el día en casa batallando con los quehaceres, con todas las cosas que hay que hacer en casa y con los hijos y con el esposo y con la escuela que ya pronto entramos. Pero hay que pedirle a Dios que nos dé paciencia y que nos dé sabiduría. Y sobre todo, como hemos visto en días pasados, que podamos ser mujeres ordenadas. Si tú eres una mujer ordenada, todo se te va a facilitar. Yo te recomiendo que ahorita en este tiempo que tenemos de espacio para regresar a clases, empieces a ordenarte. Si estaban durmiéndose tarde porque la cuarentena fue un descontrol, empiecen a ordenar el horario de dormir. Empieza a dormir a tus pequeños temprano, tú duérmete temprano, empiecen a levantarse temprano, empiecen a ordenar todo lo que se desordenó ahorita. Si tu casa es un desastre, porque todos están en casa, pues no sé, hagan un trabajo en equipo y pónganse a ordenar todo, con los hijos, con el esposo, y hagan operación hormiga en casa. Y pónganse a trabajar, para que ahora que entren a la escuela, todo esté ordenado y no sea un caos más grande. Es difícil que una pareja cristiana actúe con carnalidad en sus desacuerdos si recuerdan que están en la presencia de Dios. Escuchen bien esto. Es difícil que una pareja cristiana actúe con carnalidad en sus desacuerdos si recuerdan que están en la presencia de Dios. Si tú recuerdas que estás en la presencia de Dios todo el tiempo, entonces va a ser difícil que actúes con carnalidad, porque entonces vas a saber que Dios te está viendo, que Dios te está escuchando, porque a veces parece que lo ignoramos, a veces parece que no entendemos que Dios escucha y ve todo lo que hacemos. Oremos al Señor. Oremos diariamente al Señor. Pidámosle al Señor sabiduría, pidámosle al Señor paciencia, pidámosle prudencia. Cada día, yo les decía, no recuerdo si la clase pasada o la anterior, que algo bien importante es la oración. Antes de levantarte de tu cama, pídele al Señor que aún ese primer paso sea conforme a la voluntad de Dios. Y que no pensemos, me levanté con el pie izquierdo, sino que podamos levantarnos con el pie derecho y con la presencia de Dios en nuestra vida. Y antes de acostarte también, ora al Señor, pídele perdón por las fallas que tuviste en el transcurso del día, porque diario fallamos. Chin, otra vez le grité a mi hijo, Señor, perdóname porque otra vez le grité. Perdóname porque otra vez no pude contenerme en la discusión con mi esposo. Pero ayúdame porque lo quiero hacer. No es algo que se va a dar de la noche a la mañana. No es algo que hoy vas a llegar y ya todo va a ser corazoncitos en casa y todo va a marchar súper bien. No. Es un cambio que va poco a poco. Y que le tenemos que estar pidiendo a Dios día a día que nos ayude con este cambio.
que nos ayude a hablar las palabras correctas, que nos ayude a expresarnos de la manera correcta, que nos ayude a expresarles nuestro amor a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, que nos ayude a conducirnos con amor. Hay armas defensivas que obstruyen la comunicación en el hogar. Hay 4 armas defensivas que obstruyen la comunicación en el hogar. Es decir, hay 4 cosas que como mujeres usamos, así como que para, ¿cómo decirles? Usarlas en nuestra defensa, ¿no? Decir, fue en defensa propia. Hay 4 cosas y que tenemos que quitarlas, mujeres. La primera de ellas es la ira. Que siempre estemos con ira, que siempre estemos así con ese enojo y pongamos una barrera para que no se nos acerquen. Porque la ira provoca eso. La ira levanta una barrera entre tu esposo y tú y con tus hijos también. Porque si te ven todo el tiempo enojada, ni te hablan, ni se acercan, porque saben que no les va a ir bien. Entonces quitemos la ira. Otra en la que somos expertas. Las lágrimas. Las lágrimas siempre las usamos en nuestra defensa. Empieza el regaño o empieza la exhortación y empiezas a llorar para que se compadezcan de ti. Somos bien hábiles. Yo no les digo que no sea bueno llorar, a veces es bueno llorar, pero no lo usemos como un chantaje. No lo usemos como una defensa para que ya no nos diga nada. Otra arma defensiva es el ataque crítico. Eso también es algo que debemos de quitar. Que cuando vayamos a consejería no digamos, es que él, sino es que yo. No estés viendo lo que él hace, no ataques siempre, no estés criticando lo que él hace. Critica lo que tú estás haciendo, ataca lo que tú estás haciendo, porque así es como vamos a terminar con el problema. Cuando empezamos por nosotras mismas. Y otro bien importante es el silencio. El silencio no es bueno. Hay muchos que creemos que cuando nos enojamos, darnos la vuelta e irnos es lo correcto, pero no es así. El silencio no es lo correcto. Tenemos que hablar las cosas con sabiduría. No guardes silencio, porque cuando tú guardas silencio das lugar a muchas cosas. Dice un dicho por ahí, se me fue. Se me fue el dicho. Pero no debemos de guardar silencio. ¿Cómo, perdón? El que calla otorga. Ajá. Ese es el que buscaba. El que calla otorga. Entonces no es bueno guardar silencio, sino poder hablar y reconocer en qué nos equivocamos, reconocer que estamos haciendo mal. No hablemos para decir, es que tú, fíjate cómo te... No, hablemos para reconocer que nos estamos equivocando. Hablemos para decir, perdóname, la estoy regando. Perdóname, no quise hacer las cosas mal. Ayúdame a orar. Ora para que Dios también obre en mi vida. Porque nuestro esposo también es una ayuda idónea para nosotros. Tenemos que orar unos por otros. Tú ora para que Dios cambie esas cosas que no están bien y que tu esposo ore para que Él cambie lo que en ti no está bien. No esperes tú cambiar a tu esposo, porque eso no va a pasar. Tú no lo vas a cambiar. El que lo va a cambiar es Dios. Entonces, no guarden silencio, hablen siempre las cosas.
digan siempre en lo que no están de acuerdo, digan qué es lo que les está lastimando, digan qué es lo que les ofendió. Porque a veces llega el esposo, ¿y ahora qué tienes? Nada. ¿Cómo nada? Pero no tengo nada. Y dentro de ti, no hombre, estás así, que ardes. Mejor dile qué es lo que te molestó. Para que él sepa también que pues, no está haciendo bien, porque a veces los hombres no saben ni qué onda. De repente, pues nos ponemos 5 minutos, estamos bien contentas y a los 5 minutos siguientes estamos enojadísimas y a los 5 minutos estamos llorando y dice el esposo, bueno, ¿y ahora qué hice? A veces ni siquiera hizo nada. A veces son nuestras emociones, ¿va? Solamente las que, pues no sé, solamente me dieron ganas de llorar. Necesito que me abraces. Entonces, hablemos lo que necesitamos en el momento adecuado. No dejemos que la situación pase. Y de verdad yo espero que podamos poner por obra todas estas cosas en el hogar, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros hijos también. No guardemos silencio. Si hay algo que te está molestando, díselo. Y enseñemos a nuestros hijos también a que hablen lo que está pasando con ellos, que no se guarden las cosas, sino que también ellos puedan decirnos qué es lo que está sucediendo, porque a veces los vemos mal y decimos, pues quién sabe qué tenga, no me dice nada. Pero tú acércate y pregúntale, dime qué tienes para orar por ti, para ayudarte. Pongamos por obra todo lo que en su palabra de Dios nos dice. Amén. Y bueno, pues hoy terminamos con nuestro tema de la comunicación y la siguiente semana empezamos ya con otro tema, empezamos un tema nuevo. Vamos a pedirle al Señor que pues Él siga hablando a nuestras vidas, Él siga pues enseñándonos a llevar un hogar cristiano conforme a la voluntad de Dios. Que podamos ser unas mujeres conforme a la voluntad de Dios, unas mujeres virtuosas, que podamos hacer las cosas como dice su palabra. Amén. No es difícil. No es difícil cuando nos ponemos en las manos de Dios. Si lo tratas de hacer en tus fuerzas, es imposible. Pero si nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos que Él nos ayude cada día, es bien fácil, hermanas. Y vas a ver cómo todo se va acomodando. Cuando hacemos las cosas como Dios nos manda, todo lo demás se va acomodando porque estás actuando en obediencia. Y dice la palabra de Dios que la obediencia trae bendición. Amén. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Vamos a poner esta palabra en las manos de Dios. Y en casa también. Inclinen su rostro, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que ministre en nuestras vidas. Ahorita escuchamos palabra, escuchamos versículos, escuchamos muchos ejemplos, pero pidámosle a Dios que sea Él el que nos enseñe, que sea Él el que verdaderamente trate con nuestras vidas. Recuerden que la palabra empieza a dar fruto cuando accionamos, cuando la ponemos en acción. Y vas a tropezar y vas a caer y la vas a regar una y otra vez. Pero que esto no te desanime, porque somos humanos y fallamos. Sino que cuando esto pase, tú puedas pedirle al Señor que te levante una vez más y que te ayude a seguir adelante. Que te ayude a poder ser una mujer virtuosa, que te ayude a ser esa mujer que ama a su marido, que le da respuesta amable siempre, que lo trata con amor. Que dejemos de ser esas mujeres gritonas, esas mujeres regañonas, que todo el tiempo tenemos ira y amargura en nuestro corazón. Que podamos reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de ti, Padre.
Señor, te entregamos cada uno, Señor, de nuestros errores, Padre. Te entregamos cada una de nuestras fallas, Señor. Las ponemos, Padre, en tus manos, para que tú, Padre, puedas ayudarnos a cambiar, Señor, todo aquello que no estamos haciendo bien, Señor. Padre, queremos ser humildes, Señor. Queremos ser sencillos.